A ver, dos cuestiones que dijo el teniente coronel Berni. Teniente coronel Berni, que siempre es importante escucharlo a Berni, básicamente porque entre otras cuestiones, en algunos aspectos, anticipa cosas. De hecho, ha sido el primer funcionario, el primero de todos, que planteó un disenso con el gobierno nacional, con Alberto Fernández. ¿Se acuerdan? Estamos hablando cuando Alberto era Gardel, Lepera, Lennon y McCartney. ¿Se acuerdan cuando Alberto medía 80 puntos? ¿No? Y plena pandemia. Tenía niveles de aprobación, claro. Quizás sabemos que todo ese capital político lo despilfarró, ¿no? Claramente. Ya conoce el chiste del despilfarro, ¿no? La mitad de mi fortuna me la gasté en el juego y la otra mitad la despilfarré. Bueno, bueno, lo conté mal el chiste. Ese chiste está mejor contado. No soy contador del chiste, ¿qué quiere? Claro. Ese chiste lo contó, en realidad es una frase de un jugador de fútbol que se llama George Best, que les recomiendo, que es un jugador británico muy bueno, que era muy ocurrente. Bueno, hablando de gente ocurrente, escuchemos dos audios, el 2 y el 3, le digo al control, sobre el teniente coronel Berni. Hay una sola cosa que me une fuertemente a Graboy, que es el sentimiento de patria y de soberanía nacional. En ese sentido tengo un vínculo que me une muy fuerte. El resto no comparto, yo tengo una mirada sobre lo que es la propiedad privada, una mirada a lo que reconozco en él, muchas acciones que ha llevado adelante con grupos vulnerables. Creo que es una persona que trabaja y se involucra, pero bueno, no comparto esa mirada más de izquierda que él tiene. Ese alejamiento de la conducción de Cristina va a llevar a reformularnos diferentes maneras de conducción. Cristina hasta ahora tenía una conducción muy centralizada y ese alejamiento de la conducción de Cristina, obvio, ¿no? Porque me parece que una persona que le ha dado todo en cada cargo que ha tenido el honor de representarnos, merece un relevamiento, y ese relevamiento va a ser, bueno, lo que va a poner en una transición al kirchnerismo, en una transición de la conducción, ¿no? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Si hay dos cosas que el kirchnerismo tiene muy claro, son dos: hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde nunca tenemos que volver. Bien, hay un elemento ahí central, ¿no? El alejamiento de la conducción de Cristina. Sí. Plantea que se está iniciando una transición hacia un nuevo escenario político con una nueva conducción. Esto no lo digo yo, lo dice alguien que me animaría a decir está entre las 10 o entre las 5 personas que mejor conocen por dentro de la precuela, de la prehistoria, a lo que hoy conocemos como el kirchnerismo y a quienes fueron sus protagonistas. Es para prestar atención lo que dice Berni. Sí. El alejamiento de la conducción de Cristina. Esto es lo que está observando Berni, que Cristina se está alejando de la conducción. Hay un debate, no sé si ustedes están al tanto, donde muchos dicen la candidatura de Massa es producto de una decisión de Cristina, o la candidatura de Massa es producto de una imposición a Cristina, o que Cristina de alguna manera tuvo un poco margen de maniobra como para poder oponerse. A jugar por los acontecimientos públicos, que es que el kirchnerismo presentó su propia fórmula, que era una fórmula de síntesis, y una fórmula que además, porque estaba una persona propia del kirchnerismo como Guado de Pedro, que representaba de alguna manera lo que había dicho Cristina con la cuestión de la generación diezmada, y además un poderoso gobernador del norte, ¿no? Los gobernadores, es raro lo de los gobernadores, ¿no? Sí. Que hayan objetado, supuestamente, una fórmula que estaba integrada por uno de ellos, ¿no? Sí, lo que pasa es que decían que Mansur se jugó solo, se mandó solo, que no representaba a todos esos gobernadores.
Bueno, esa es la versión. La otra, una versión es una jugada de Cristina, y la otra versión es se la impusieron a Cristina. Teniendo en cuenta que del momento de la presentación de la lista al cambio de fórmula, hubo de alguna manera posturas muy claras, ¿no? Está claro que el candidato había dicho, lo había explicitado primero Malena Galmarini, ¿no? El final es cuando Massa se va, y lo había dicho Cecilia Moró. En una situación lindante al chantaje, ¿no? O me elegís a mí, o se va todo, o busquen a otro. Sí. Después hay muchos que dicen primero la patria, ¿no? Sí. Después el movimiento, y por último los hombres. A veces, ¿viste? Cuando dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Esto es para entender un poquitito el marco en el cual se dicen las cosas, en el cual se deciden las cosas. Esto es importante. O sea, fue una decisión tomada, impuesta, condicionada. Después, esto es como todo, en función de los resultados, se verá exactamente si la decisión fue correcta o no fue correcta. Sumado, Daniel, a que Guado de Pedro era explícitamente el candidato de Cristina, lo dijo ella misma, y no era el candidato de Alberto Fernández, que le impuso una suerte de veto, ¿no? Obviamente las lecturas sobre Sergio Massa vinieron después, pero hay claridad al menos al respecto en eso. Sí. Por eso, para mí la candidatura de Massa, además de todos los interrogantes que representa la candidatura de Massa, que son todas atendibles para mí, y será un trabajo para Massa construir primero el puente y luego cruzar el puente para encontrarse con una mayoría electoral, que además de ganar la elección tiene que estar entusiasmada como para militar una candidatura. Pero el elemento de Bernie me parece central, porque creo yo que es el primer dirigente de relieve que dice que Cristina se está alejando de la conducción. Vamos a escucharlo de vuelta, es el audio número 3. Ese alejamiento de la conducción de Cristina va a llevar a reformularnos diferentes maneras de conducción. Cristina hasta ahora tenía una conducción muy centralizada, y ese alejamiento de la conducción de Cristina, obvio, ¿no? Porque me parece que una persona que le ha dado todo en cada cargo que ha tenido el honor de representarnos, merece un relevamiento, y ese relevamiento va a ser, bueno, lo que va a poner en una transición al kirchnerismo. Sí, en una transición de la conducción, ¿no? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Si hay dos cosas que el kirchnerismo tiene muy claro, son dos: hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde nunca tenemos que volver. Bien. Esto es lo que decía el teniente coronel Bernie. 9, uno de los puntos centrales de las dificultades que está teniendo, y que tiene tiempo para resolverlo claramente, Unión por la Patria, ¿no? Desarrollar un programa. El programa aún, por lo menos, ¿está el programa? ¿Ustedes lo vieron el programa? Yo, Dani, te diría a esta altura, ya ni siquiera un programa, sino una serie de acuerdos mínimos, ¿no? No alcanza con la narrativa de la renegociación con el fondo, más allá de que sabemos la voluntad del candidato de renegociar el acuerdo con el fondo, no sabemos en cuáles términos. Claro, digo... Primera cuestión, la narrativa hay una especie de, si se quiere, narrativa incompleta. Claro, sabemos que Massa quiere renegociar con el fondo, no sabemos en qué términos. Claro, en términos mejores. Ahora esos términos mejores es demasiado amplio, claro. Claramente, es como, ¿quién no quiere un mundo mejor? Claro. Es como mejor para quién, ¿no? Es como estar a favor de las casas de ballena. ¿Quién está a favor de la casa de ballena? Nadie. O sea, todo el mundo quisiera un acuerdo mejor con el fondo. Me imagino que Rodríguez Larreta también, me imagino que Patricia Burri también. El pequeño detalle es, acá, como faltó en el 2019, y así llegamos como estamos, porque para saber dónde estamos tenemos que saber de dónde venimos. Hay que desarmar el instante de la decisión de Alberto Fernández para no volver a replicar. O sea,
todas las preguntas que no nos hicimos con Alberto Fernández las tenemos que hacer ahora. Y el momento es ahora, es hoy, ¿se entiende? No dentro de 3 meses, 4 meses, 5 meses, ni hablar en el próximo gobierno. Ahí ya está, sos Cochería Paraná. La decisión está tomada. Hoy se tiene que debatir el programa, como lo pidió públicamente Cristina y Máximo. Dijeron, tiene que haber un programa de 3, 4, 5, 6 puntos donde haya mucha claridad y taxativo. El programa no puede ser una declaración de principios. Quiero un mundo mejor. No, medidas bien precisas y claras que le permitan, entre otras cosas, a la base electoral entusiasmarse y poder entusiasmar a terceros, que me parece que ese es el punto central. Después vamos a hablar del tema de las campañas, porque comenzó la campaña el fin de semana y tenemos varias cuestiones que para mí son importantes a tener en cuenta. Pero, ¿ustedes vieron el programa, profe? ¿Vos lo viste el programa? No lo vi. Lo estuve buscando, pero bueno, no lo vi. ¿A qué hora es? No, en serio lo digo, sin ironía, y es importante que se explicite. Y eso es una tarea de los dirigentes, que reconocieron que parte del fracaso de este gobierno es no haber explicitado un programa. Sí, no se nos está ocurriendo a nosotros. Se anunció la fórmula, había que sacarse al macrismo de encima, a como de lugar, que definitivamente era un objetivo, pero además de sacarse el macrismo de encima, al otro día había que gobernar. Había que gobernar. Y lo que hicieron fue lotearse el gobierno según los intereses de cada uno, y acá quedamos, acá estamos, con una experiencia histórica, para decirlo de un modo elegante, fallida, ¿no? Claro. Porque yo creo que este no es el peor gobierno de toda la democracia, como dicen algunos, pero sí probablemente sea la peor experiencia política de toda la democracia. Como experiencia política. ¿Se entiende la diferencia? Sí, aparte no hay margen, no hay tanto margen para seguir no hay margen para seguir jugando al comentarista que se opone. Claro, ¿no? claramente, y hay que el programa tiene que tener, si hay un nuevo acuerdo con el fondo, tiene que explicitarse en base a qué términos. No tiene que ser una declaración de principios. Y después otros temas. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con los medios? ¿Qué pasa con los servicios públicos? ¿Qué pasa con las relaciones exteriores? Las materias primas. ¿Qué pasa con qué pasa con los recursos naturales? Con los bienes naturales. ¿Qué pasa? ¿Cuál va a ser la política? ¿La Argentina va a ser un paraíso extractivo? ¿Se va a reprimarizar la economía y le vamos a pagar al fondo con esa renta? Y eso vamos a tener que celebrar. ¿Ese es el proyecto de país para los próximos 10, 15 años de la Argentina? Y si es así, hay que explicitarlo. Si ese es el proyecto de país, no es muy diferente al que tiene Rodríguez Larreta en la cabeza. No es muy diferente. ¿Es diferente? Sí, porque quien lo ejecuta es diferente. Pero no es muy diferente. No es otro modelo, a eso voy. No es otro. Es el mismo modelo de organizar la Argentina con matices. Para mí es momento de explicitarlo esto. Y es la tarea en mi modo de ver las cosas, esa pelota la tienen los dirigentes. Después la sociedad construye el contrato electoral, que cada uno va a ir construyendo el suyo, ¿no? De modo individual y de modo colectivo, que es la razón por la cual alguien vota a alguien. Tenés un contrato electoral. Que con los intendentes, por ejemplo, está mucho más claro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque tenés la cercanía, no sé, te pavimentó una calle, te mejoró el colegio donde va tu hijo. O sea, ahí se establecen minis contratos electorales. Vamos a escucharlo a Mauricio Macri, el expresidente Macri, que tiene también una intervención, si se quiere, una influencia un poco otoñal, está menguante la influencia de Mauricio Macri. Acá hay una novedad política, ¿no? En este proceso electoral no van a participar las personas más gravitantes de la historia contemporánea de los dos espacios, tanto Cristina como el ingeniero Macri. Decía esto, vamos. Creo que era una etapa muy importante y positiva y esperanzadora para la Argentina, que espero que se vaya contagiando rápidamente sobre Bolivia y que ayude a contener las cosas que están pasando en otros países de la región. Pero quiero dejar un mensaje positivo acerca del futuro de nuestro país, y que no creo que Latinoamérica haya girado hacia el populismo de vuelta. Lo que pasó acá es un hecho muy disruptivo. Hacia el comunismo. Fue la pandemia, con un mal manejo, con cercenamiento de las libertades en exceso por la mayoría de los gobiernos,
esto generó una crisis social y eso llevó a que casi todos los gobiernos que estaban gobernando en pandemia perdiesen. Y esto se va a revertir rápidamente porque estamos trabajando cada vez mejor en desnudar las mentiras cortoplacistas del populismo que han hecho tanto, pero tanto daño al día de la fecha. Bien, utilizó la palabra comunismo. No, populismo, dijo. Yo entendí comunismo, dijo a ver, populismo, la cinta Gonzalito. hay que tirar el bar. Al otro lado del río Bravo, con Pablito Lapuente. Pablo, vamos. Bien, lo cerraba recién en su columna Roberto, ¿no? El extremismo está volviendo en distintas partes del mundo. Creo que de alguna forma es una cosa seria también cómo se está viviendo en el conurbano bonaerense, en la Argentina, a partir de una recorrida, ¿no? Que pudimos seguir ayer de la precandidata presidenta Patricia Bullrich, que la verdad sorprendió incluso a los propios organizadores de la precandidata presidencial. Desbordó. Me mandaste un audio muy bueno, ¿eh? Después, si querés, después incluso Dale, lo podemos pasar. Se lo mando a Gary para publicarlo, porque hay alguien que le están robando las consignas. Le están robando las consignas y también está desbordando un poco, ¿no? Un distrito históricamente justicialista donde a la intendenta Mayra Mendoza le va muy bien en los números, pero en la interna que se viene está picando en punta también. Candidata a presidenta, Mayra. Bueno. Y Patricia Bullrich, bueno, de alguna forma, para graficarlo de esta forma, 100 metros fue simplemente la recorrida que hizo en la peatonal de Quilmes, Patricia Bullrich. Caminó una cuadra. Una cuadra, pero atención, le llevó más de media hora hacerlo. Realmente fue una multitud muy grande la que se convocó desde temprano. Por supuesto, hay ¿Vos sos de Quilmes? ¿Te llamó la atención eso? Sí, realmente sí, porque he seguido a otros candidatos de Juntos por el Cambio. Por supuesto, separemos al peronismo, ¿no? Que no hay fuerza hoy más convocante y movilizada que el peronismo, pero realmente atípico para lo que es la oposición si uno lo compara con una actividad que hizo Horacio Rodríguez Larreta tan solo 48 horas antes en Berazategui, un distrito que tiene características similares, ¿no? Es del conurbano, está gobernado también por un peronista y también tuve la oportunidad de seguir durante unos 300 metros a Horacio Rodríguez. A ver, contame la diferencia que viste en la caminata de Horacio y la caminata de Patricia. En principio, la movilización que se generó de manera instantánea para Horacio Rodríguez Larreta fue mucho menor. Tuvo, digamos, alguna dificultad para caminar por algún pedido de selfie, charla cotidiana con comerciantes, con algunos que se acercaban. No había puesto sobre ese escenario en Berazategui con Horacio Rodríguez Larreta una suerte de grieta, de polarización. A ver, en tu feeling, que vos sos un periodista caminador, Pablo, que caminás, que vas a los lugares, que observás los actos, ¿la ves con un poco más de recorrido a Patricia que Horacio? Sin duda, y se ve... ¿No dudás? No hay duda, no solo por la convocatoria, sino porque también se sentía muy cómoda en la polarización que lograba con los propios, con aquellos incondicionales, que muchos eran exfuncionarios de Cambiemos, pero también muchos militantes de a pie que se acercaron, con los scratches también o con el repudio de su presencia que hicieron también algunos militantes del otro sector, ¿no? Peronistas que la increpaban por sus propuestas de mano dura, por sus propuestas de shock, de ajuste. Y eso, en ese tumulto, en esa grieta furibunda, se sentía muy cómoda. Le levantaba muchísimo el perfil y, sin dudas, a las pocas horas se confirmó, porque es algo que empezaron a levantar incluso en las redes sociales y en algunos medios de comunicación. La movilización... Me mandaste un audio que ahora lo estamos bajando, cuando Gary me diga lo vamos a publicar. Sí. Que es lo que cantaba la muchedumbre, ¿no? Exacto, lo que acompañaban a Patricia, ¿no? Así comenzó, Daniel, Después cantaba Patricia Presidente.
Patricia Presidente continuaba. Dos consignas. Le ponemos contexto a esto. En la peatonal Rivadavia, pleno centro quilmeño, muchísima gente, a pocos metros de la estación de Quilmes. Se acercó primero la precandidata presidenta con los dirigentes y algunos militantes que se iban acercando y muchos comerciantes y también vecinos de a pie, e inmediatamente la respuesta, ¿no?, de otros sectores que rechazaban su presencia y fueron a increparla, por esto que decíamos, ¿no?, por sus propuestas de ajuste, por sus propuestas de mano dura, e incluso algunos sacaron carteles de vínculos Bullrich con represión y mano dura. Lo que hicieron de manera espontánea fue esto, ¿no? Quienes seguían a Patricia Bullrich empezaron a cantar el clásico cántico que en algún momento era como respuesta del kirchnerismo a Sergio Massa. Pegado a eso inmediatamente, sí, el cántico de Patricia Presidenta. Habría en ese momento 100 personas, después se duplicó a lo largo del trayecto que caminó y cerró con un discurso ahí en pleno centro quilmeño, en el que, hay que decirle, fue bastante bien para lo que esperaban sus propios organizadores, incluso, bueno, en algún momento lo desbordó. Estuvo Petri, su compañero de fórmula, Néstor Grindetti, intendente de Lanús y candidato a gobernador, y también Cristian Ritondo. Hay un dato local, estaba también Walter Queijeiro, periodista deportivo, que en algún momento comenzó a militar con Sergio Massa. Fue su candidato. No sé si no fue concejal del Frente Renovador en el 2013. Fue su candidato exactamente, y fue candidato también a intendente por el Frente Renovador de Sergio Massa. Hoy es parte de ese sector, es el candidato de Patricia Bullrich, y en las PASO de agosto se va a tener que enfrentar con el ex intendente de Martiniano Molina. Exactamente, un choque digamos... De Celayo. De personalidades televisivas, ¿no? Ambos muy conocidos, y en el medio también un dato no menor es esto, ¿no? Que si bien Walter Queijeiro no era un candidato hasta hace 2 semanas atrás y tiene cierto rechazo en buena parte de la población quilmeña por estos, ¿no?, por estos deambular por distintos espacios políticos. Bueno, puede ser un mérito deambular por distintos espacios políticos. Quizás no para el discurso duro de aquellos que siguen a Patricia Bullrich, ¿no?, que se supone están queriendo buscar cierta purificación amarilla. Me dicen cosa que no están sucede. muy bien en los barrios y muy bien en la gestión Mayra Mendoza. Bueno, de hecho, un dato que se espera que debería revalidar electoralmente Mayra Mendoza. Le va muy bien, Daniel, y un dato, si querés, de color, la color, tiene difícil, ¿no? Porque es un municipio del sur que históricamente tuvo gobiernos radicales en la época del bipartidismo, en la época de la alianza, ¿no? Y excepto el Barba Gutiérrez, todos los demás intendentes solo tuvieron un periodo como intendentes. Claro. El único que logró reelegir fue el Tiene Barba cierta Gutiérrez. inestabilidad, ¿no? Cosa que el resto de los distritos no tienen, otros, ¿no? Caso Avellaneda, caso Berazategui y demás. Bueno, para cerrar... Para cerrar puntualmente con esto que vos decías, ¿no? Iban a comenzar en la peatonal en la esquina Moreno, pero tuvieron que trasladarlo porque avanza por el centro de Quilmes, una obra bastante importante para renovar toda la peatonal. Pero simplemente para ir hacia el otro sector de Juntos por el Cambio, bueno, la convocatoria había sido muchísimo menor de Horacio Rodríguez Larreta en el distrito vecino, no solo por menor convocatoria, sino también por menor grieta, digamos. La presencia de Horacio Rodríguez Larreta no generaba tensión ni siquiera en los propios militantes peronistas que estaban también repartiendo sus boletas. Era un poco más ignorado en ese clima preelectoral de cara a la interna que se viene. Pero sin duda ahora ambos dirigentes están, bueno, muy metidos en el conurbano, que es a donde van a intentar disputar los votos, porque es sin duda ahí donde tienen que ir a generar cierta presencia, porque sigue el Frente de Todos o Unión por la Patria muy fuerte en algunos distritos a través de sus intendentes. Muchas gracias, muy buen informe, con muy buena información, muy precisa.